¿Cómo queda? ¿Cuáles son los alcances de esta supremacía constitucional? Agradezco estos minutos al senador de Morena, secretario además de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Saúl Monreal. Senador, muchas gracias. Gracias, Saúl. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido Manuel? Gusto en saludarlo en esta segunda emisión de MBS. Me da gusto saludar a todo el auditorio. Y pues aquí estamos en el Senado. Gracias. Hoy un día de largo, 3 sesiones, pero muy contento porque estamos trabajando fuerte. Gracias, senador, por estos minutos. A ver, ¿cuál es el alcance? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque acá hay dos caras de una misma moneda y las visiones de ustedes y de la oposición parece que están muy alejadas y que no se tocan, no chocan, no se cruzan. ¿Cuál es el alcance de esto que se está avalando, que está caminando como legislación en términos de colocar la Constitución por arriba de lo que sea en términos de Yo les he amparo, dicho, controversias, impugnaciones? Yo les he dicho, Manuel, que primero debemos de tener claro los procesos legislativos, que la oposición ha tratado de desvirtuar, de engañar e incluso de mentir, porque confunden un proceso legislativo ordinario para cualquier ley y lo que es un proceso legislativo del poder transformador, del máximo poder, que es donde se modifica la Constitución. Y cuando es ese poder constituyente, Martín, nadie, mucho menos una jueza, ningún poder constituido puede ir contra esa norma, esa reforma constitucional. Y sea cual sea la reforma constitucional. Ahora se discutió en el pleno de la sesión del Senado de la República si estaba o no nosotros para emitir alguna opinión o alguna recomendación, pero yo les debo de decir a la oposición que y a los jueces, no se va a proceder bajar ninguna publicación del diario oficial, porque dicen que le mandata o desacata a la presidenta de la República. No, porque recuerde que es derivado de un proceso legislativo, de un proceso reformador. De hecho, la orden de la jueza tiene que ver con fallas en el proceso legislativo, no es con el fondo de la reforma al Poder Judicial. Aún concediéndole que fuera por fallas del proceso legislativo, el responsable para el proceso legislativo es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y no la Presidenta de la República. Por eso está equivocada y por eso hoy es que también, senador, había recursos contra el proceso legislativo, pero se los brincaron tanto en diputados como en senadores. Por eso, pero los responsables somos nosotros y le voy a decir por qué no proceden, porque la misma ley lo dice. Y por eso también estamos, en este momento se nos juntó todo, pero por eso mismo para aclararle a la jueza, aún habiendo, no procede ningún proceso de impugnación, porque no puede ser, Manuel, que imagínense una persona mandatarle a la presidenta y mandatarle a los poderes, al poder constituyente, que está en lo incorrecto. Primero, ella no tiene facultades, ni para opinar, ningún juez, ningún ministro, ningún magistrado, de entrada. Por eso es un error que se entrometan, están violando la Constitución flagrantemente. A ver, esa es una polémica. Déjame ir al tema de la supremacía constitucional, porque a varios preocupa lo que ustedes están avalando. Lo que ustedes están colocando en la Constitución es que cualquier modificación, la que sea, es inimpugnable. Modificación constitucional. Reforma constitucional. Inimpugnable. ¿Así? ¿De ese tamaño? Así es. De ese tamaño. O sea, podrían escribir lo que sea en la Constitución y si un ciudadano, una persona, siente que se transgreden sus derechos, ¿qué podría hacer? ¿Cómo se impugnaría? Nosotros hemos estado cumpliendo, hemos estado cumpliendo a cabalidad, conforme a lo que marca la misma Constitución. Nosotros estamos ejerciendo nuestro poder constituyente. No, pero a ver, respóndame en esa, senador. A ver, ¿cuál sería el recurso que tendría un ciudadano que siente vulnerados sus derechos ante una reforma de la Constitución? Ante una reforma de la Constitución nunca ha habido, fíjese lo que le digo, nunca ha habido una impugnación y menos de un poder constituido, porque es el máximo poder constituyente, es el único facultado, el que tiene el poder soberano
para cambiar la Constitución, nadie más. Y sobre ese poder soberano, ningún poder constituido, es decir, ni juez ni nadie puede ir sobre eso. Y nunca ha habido antecedente, por eso ahora nos parece aberrante que una juez o que un ministro o ministra o magistrado quiera impugnar, porque nunca se ha hecho. En el 2013, con Peña Nieto, se hicieron reformas constitucionales y nunca hubo ningún juez que asumiera una impugnación en materia de reformas constitucionales, nunca lo han hecho, porque además lo está prohibido. Nunca se puede ir en contra del poder reformador. Hay controversias a la Constitución, hay impugnaciones también a la Yo Constitución. se lo digo, y bueno, muchos que lo escuchan, hay muchos constitucionalistas. Ese es el poder, esa es la supremacía constitucional. Nadie puede ir por encima de la Constitución y nadie puede modificar la Constitución más que este poder constituyente. Si decidiera el Senado y la Cámara de Diputados, si tienen la mayoría calificada para hacerlo, voy a poner un par de ejemplos absurdos, que se instaura la pena de muerte o que se elimine el derecho de las mujeres o de los hombres a votar y ustedes lo escriben en la Constitución, eso es inatacable entonces, es inimpugnable. Porque ese es el poder soberano, Martín, y malos ejemplos, de entrada nunca... Manuel, otra vez, senador. A ver, Manuel. Entonces, es lo que ustedes hacen, lo que ustedes escriban, es ley, es inimpugnable. No es tanto lo que nosotros hagamos o eso, es lo que nos mandata la Constitución. No, ustedes Manuel, van a escribir la Constitución, pues tienen los votos para hacer los pero cambios, las modificaciones. Incluso estamos haciendo reformas constitucionales para bien del país. Bueno, así lo consideran ustedes. Habrá quien no. El tema de la vivienda, el tema de salarios mínimos. Sí. Como en todo. Como en todo. Imagínese poder quedarle bien a todos. No, tendremos que ir pero ustedes convierten con esta supremacía constitucional, vuelven improcedentes los amparos, las controversias a la Constitución, cualquier impugnación improcedente. Es que, mire, Manuel, está siempre en la Constitución y no nada más de ahorita, desde 1917, esta supremacía constitucional. Siempre. Que ahora algunos estén inconformes porque esta es la cuarta transformación y lo que yo les digo a todos, incluso he tenido reunión con jueces, con trabajadores del Poder Judicial, en el caso de la reforma al Poder Judicial, y todos les he dicho, tendremos que adaptarnos a una nueva realidad. Esta es la cuarta transformación. Algunos se resisten a sus privilegios, a los cambios, pero lo tendremos que asumir todos como tal. No solamente es un asunto de privilegios y de cambios, ¿no? Hay quienes genuinamente pueden creer, tienen la convicción de que hay un derecho que está siendo atropellado y tendrían que tener las vías para alzar la voz y para que sea escuchado ese reclamo. Si se cierran las puertas a que cualquiera que se siente atropellado, vulnerado, no pueda acudir a ninguna instancia judicial. E incluso a mí me da gusto que muchos jueces, juezas, ahorita se están inscribiendo o están viendo la convocatoria para inscribirse, o sea, que está cambiando el método de selección de los jueces y de los ministros, sí, y que ahora muchos nadie se le está, que por cierto es parte de las narrativas de la oposición donde dicen, no, es que vean, nomás una simple tómbola, decían, ya eliminaron a los jueces, no, todos tienen derecho a participar. Sí, pero primero se quedan sin trabajo, primero los corren, escogen quiénes se van y ya después pueden participar. No, todos se están inscribiendo y todos tienen derecho, y más los jueces, los que están ahorita, las juezas y los magistrados. Y tendrán que ganar su elección para ir. A ver, déjame preguntarte nada más, porque esto creo que es lo crucial. Si una persona considera que se están violando sus derechos humanos con una reforma a la Constitución, ¿qué mecanismo tiene? ¿Qué acción puede presentar? El mismo mecanismo, mire, yo lo que les digo es, nunca en la historia ha habido un amparo para una reforma constitucional, porque no procede. Eso es lo que yo he dicho. Y siempre tendremos que cuidar, ser garantes de que se cumpla, de que se vigile el aplicamiento correcto de la Constitución. Por eso he insistido en que este tema, todos tienen derecho, pero nunca, no es cierto que antes sí y ahora no. No, que ahora no, siempre se ha respetado la Constitución y siempre se ha respetado aquel poder constituyente, porque siempre con mayoría cualificada. La diferencia es que ahora Morena
tiene la mayoría calificada, pero antes recordaremos el Pacto por México, aquel del PRI, PAN, PRD, donde modificaron y entregaron concesiones en materia energética, o vimos otras reformas que Pues dañaron ahí al país, ahí ahí estaban sí dañaban. como 2/3 de los militantes de Morena estaban en el PRI, en el PAN o en el PRD en ese momento, en ese Pacto por México Pues, allá por pues tal 2012, vez, 2013. pero a lo que me refiero y a su pregunta, siempre ha habido ese respeto al poder constituyente, siempre. No es de que haya cambiado la situación, siempre se ha respetado y nadie ha impugnado a este poder constituyente, Bueno, por supuesto que no. entonces lo que queda claro con esto es que con la supremacía constitucional es inatacable, es inimpugnable, no procedería ningún Lo que tipo de se va a hacer recurso contra ahora una modificación a la Constitución. simplemente se va a plasmar en la misma Constitución ya de manera explícita, porque parece que es de interpretación y ahora lo que vale es que no se malinterprete o que se interprete, sino que se aplique conforme lo que diga la Constitución. Bien. Senador, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Manuel, muchas gracias. Gusto en saludarlo a usted y a todo el auditorio. Gracias, muchas gracias. El senador Saúl Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena. Le agradezco estos minutos a la senadora del PRI, Cintia López Castro. Cintia, gracias, senadora. ¿Cómo estás? Manuel, pues muchas gracias, te saludo a ti y a tu auditorio y aquí escuchando estas locuras que dice Morena. Bueno, te escuchamos a ti ayer argumentar en contra de esta reforma que a los ojos de algunas personas, muchos, es peligrosa, riesgosa. ¿Tú cómo la ves, senadora? A ver, esta reforma es verdaderamente un peligro para el país porque lo que pasa es que están quitando, como bien lo explicabas, la oportunidad de que pueda haber acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante una reforma. Lo que hemos visto, yo se lo dije ayer, Manuel, a ver, Morena no va a gobernar para siempre. Yo soy priista y nosotros llegamos a pensar que gobernaríamos para siempre y pues el electorado no le da eso a ningún partido. Entonces a mí me preocupa mucho que Morena esté legislando como si fuera a gobernar para siempre porque están poniendo candados y jaulas jurídicas que el día de mañana no van a poder quitar. Entonces, ¿qué están haciendo? El día de ayer se aprobó en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que sea inimpugnable, es decir, que no se pueda impugnar ninguna reforma constitucional. Entonces, no hay amparos, no hay acciones de inconstitucionalidad, no hay controversias constitucionales. A ver, ¿dónde queda la libertad jurídica? ¿Dónde queda la libertad jurídica? Entonces, es muy grave, hoy lo vamos a discutir en pleno en unas horas, estaremos a las 7 de la noche empezará esa sesión, estaremos debatiendo, Moreno pues tiene la mayoría, pero yo sí quiero alertar que lo que está pasando es algo gravísimo porque está coartando la libertad para poder poner un amparo, poder poner una queja, hacer una modificación, es un total autoritarismo. Podrán básicamente, Cintia, senadora, podrán escribir lo que quieran, como quieran, no habrá poder ni recurso alguno para detener lo que alguien considere, por ejemplo, que está vulnerando sus derechos. No habrá manera porque lo escrito en la Constitución será inatacable, será inimpugnable. A ver, les doy un ejemplo a la ciudadanía que nos escucha muy coloquial. Si mañana le quieren cambiar el nombre a México, Morena le cambia el nombre a México y es inimpugnable. Si mañana hay un artículo que diga el jefe de Estado, la presidenta o el presidente pueden hacer lo que quieran, pues nada más hacen un artículo que se llama el artículo 1 y eso sale y automáticamente no se puede impugnar. Imagínense la gravedad. Entonces, sí es algo muy grave, es algo que nunca había pasado en nuestro país y además, ojo, Manuel, nosotros no somos un Congreso constituyente, nosotros no somos un Congreso donde estamos creando la Constitución. El Senado, el Poder Legislativo se dedica a crear, a modificar las leyes existentes, una reforma constitucional, sí le haces modificaciones a la Constitución, pero no de esta manera. El que no pueda haber controversias constitucionales, acción, o sea, lo que les quiero decir es que si el día de mañana Morena propone una locura, ya no habrá nada que pueda ser impugnable. Entonces, pues sí creo que esto nunca se ha hecho en ningún gobierno. Yo ayer intenté hacer una reflexión, les dije, miren, yo soy priista, me tocó ser gobierno, nadie gobierna para siempre, no pueden legislar pensando que van a ser gobierno toda la vida.
y bueno, pues lo que vemos es que Morena pues no está escuchando, y esto sí es una cuestión muy grave, que la propia gente ha habido senadores de Morena incluso que se han quejado, Sí. porque pues cualquier persona que tenga una mínima noción de derecho constitucional pues sabe que esto es inadmisible. Pues sí, y en corto varios lo comentan, triste que no se atrevan a hacerlo en público, entendemos por qué, porque la disciplina, la obediencia paga bien en la 4T, van por todo y van con todo. Cintia, gracias como siempre, muchas gracias, Muchas senadora. gracias, Manuel, un abrazo, muchas De gracias. vuelta, muy buenas tardes, la senadora del PRI, Cintia López Castro.